fiel discípulo del buen Jesús, demostrará Lee. su amor y Aprende. lealtad. Vive. En el diario estudio de Comparte. nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaremos. En la lección de esta semana, que lleva por título El camino de la fe, comentaremos los versículos 21 al 25 de Gálatas 3. Recordemos que Pablo, a partir del capítulo 3, cita a Abraham como ejemplo de justificación por la fe, aunque los judíos lo tenían como ejemplo de obediencia. El texto que Pablo cita del Génesis dice que Abraham creyó la promesa del pacto de Dios y esto le fue contado por justicia. En otras palabras, recibió la justicia por la fe, fue justificado por la fe. Entonces explica que la ley, que fue entregada 430 años después, no vino a reemplazar la promesa inicial de salvación por la fe, ni a añadir absolutamente nada respecto a ella. Enfatiza que la ley no abroga el pacto, ni invalida la promesa, y que las promesas del pacto se obtienen por la fe y no por las obras de la ley. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. La fuerza del argumento de Pablo era tal, y considerando que hasta aquí en su carta había abogado tantas veces a favor de la fe en desmedro de las obras de la ley, como leyendo la mente de sus lectores, Pablo en el versículo 19 plantea la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Y dedica los siguientes versículos para clarificar el papel y el justo valor de la ley. Y amigos, a través de estos textos queda claro que Pablo no está en contra de la ley, pero no deja dudas que en asunto de salvación manda la fe. Les invito entonces, en primer lugar, a leer los textos en cuestión. El versículo 21 dice: ¿luego la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Sin entrar a analizar nada todavía, la simple lectura nos deja claro que en estos versículos, ahora Pablo se dedica a contrastar la fe con la ley respecto a la justificación. El texto dice, número 1, que la ley no está en contra de las promesas de Dios que se obtienen por la fe. No son contrarias. Número 2, que la promesa dada a los creyentes es por la fe de Jesucristo. Número 3, que la ley fue dada para llevarnos a Jesucristo en quien ejercemos fe. Número 4, que entonces al ir a Jesucristo somos justificados por la fe. Número 5, que antes que viniese la fe estábamos bajo la ley. Y número 6, que después que vino la fe ya no estamos bajo la ley. Así es que Pablo no ataca la ley, sino que la ubica correctamente en su función. El problema de los Gálatas era que confundían los roles de la fe y de la ley respecto a la salvación o justificación. Y como Pablo había tenido que hablar fuerte para poner las cosas en su lugar y posiblemente estaba quedando la idea de que la ley no tenía ningún valor, lo primero que plantea en esta sección es una pregunta retórica que se encarga de responder gráficamente, como lo ha venido haciendo hasta aquí, usando las metáforas del carcelero y del ayo o cuidador de niños. El versículo 21 dice, ¿luego la ley es contra las promesas de Dios? Otras versiones nos clarifican más esta pregunta al traducir este texto de las siguientes maneras. La Nueva Biblia al Día dice, si esto es así,
¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? La Biblia latinoamericana lo expresa de esta manera. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y la Biblia Dios habla hoy lo traduce de esta otra manera. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? La versión Reina Valera, versión 1995, dice: ¿la ley contradice las promesas de Dios? Y rápida y enfáticamente responde: en ninguna manera, de ningún modo, claro que no. Pablo está diciendo que no existe oposición entre la ley y las promesas, que no son mutuamente excluyentes, que no se oponen ni se contradicen, no son contrarias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es entender correctamente la esfera de cada cual y el propósito de ellas. Si es que estaba quedando la idea de que la ley parece incompatible con el pacto o que vino a reemplazar la promesa de la salvación por la fe, por la de salvación por obras, en este versículo el apóstol deja claro que no es así. Y esto simplemente porque Dios no se opone a sí mismo. Fue Él quien dio tanto la promesa como la ley. De modo que la ley no está reñida con la promesa. Ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. Entonces, una vez aclarado este punto, Pablo continúa argumentando y dice: porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la fe. Más clara todavía es la traducción de la Biblia latinoamericana cuando dice: porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Y la Nueva Biblia al Día lo traduce: si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Notemos que en esta parte del versículo, Pablo usa una clase de oración condicional que tiene como fin expresar un concepto contrario a los hechos. De modo que al hacer una traducción amplificada, podríamos leer de esta manera: si una ley que ha sido dada, la cual diera vida, la cual nunca existió, entonces el derecho de sentarnos a la diestra de Dios hubiera venido a través de la ley, lo cual no sucede. Queda claro entonces, la ley es valiosa, pero no puede vivificar espiritualmente a nadie, porque la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. No obstante, esto no significa que la ley se oponga a la promesa de Dios. Y claro, la ley nunca tuvo el propósito de impartir justificación y proporcionar vida eterna, porque la verdad es que los seres humanos pueden tener acceso a la justificación, a la vida más abundante en este mundo y a la vida eterna solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Pablo aclara que la ley y las promesas no se oponen, pero que la ley no tiene la capacidad de dar vida a nadie, usa otras dos metáforas para ilustrar la idea. Primero usa el ejemplo del carcelero. En el versículo 22 dice: mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Otras versiones traducen el versículo 22 de esta manera: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. La versión Reina Valera, 1960, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y la versión Dios habla hoy dice: pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado. En el versículo 23 se nos plantea que estábamos guardados bajo la ley y encerrados. Así que, de acuerdo a los versículos 22 y 23, Pablo está planteando que todos los seres humanos, ya sean gentiles, judíos y judaizantes, son prisioneros del pecado y que estaban encerrados como en una cárcel, y que la ley era como el carcelero o guardián. Pero el versículo 23 menciona que este encierro sería hasta que viniese la fe, hasta que la fe se revelara.
La versión Reina Valera 1960 dice que estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y la versión Dios habla hoy plantea que la ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. Notemos también que el versículo 23 usa la expresión antes que viniese la fe. Y dado que Pablo está contrastando el lugar de la ley antes y después de Cristo, la expresión la fe probablemente sea una referencia a Jesús mismo y no una referencia a la fe cristiana en general. Es decir, los seres humanos fueron puestos en custodia protectora hasta que vino Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. También es importante destacar la expresión bajo la ley, usada en el versículo 23. Pablo escribe que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esta expresión, según el contexto, puede tener un doble sentido. Por ejemplo, como una forma alternativa de salvación y en este caso una justificación por medio de las obras u obediencia. Y en el sentido de estar bajo la condenación de la ley, dado que la ley no puede expiar el pecado y la violación de sus demandas, en última instancia, lleva a la condenación, condición en la que se encuentran todos los seres humanos. La expresión antes que viniese la fe, del versículo 23, podría entonces referirse antes que viniera Cristo, o bien al periodo anterior al que se revelara claramente el misterio de cómo Dios podría salvar a los hombres solo por la fe en la encarnación, en la vida perfecta de Cristo, en su muerte vicaria y la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Finalmente, en esta sección, Pablo usa otra metáfora para explicar el propósito de la ley, la metáfora del ayo. El texto dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En el versículo 25, una vez más repite que venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Dice, ya no estamos bajo ayo. Y en el versículo 24, dice que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? La palabra griega que aquí se traduce como ayo es paidagogos, que se refería al esclavo de confianza en una familia griega, alguien que tenía la tarea de velar por los varoncitos de la familia. Los acompañaba a la escuela, permanecía con ellos en clase, los corregía cuando se portaban mal o empleaban malas palabras, y era su custodio general. El paidagogos era el tutor o guardián de niños. La palabra literalmente significa conductor de niños. Otras versiones traducen el versículo 24 de las siguientes maneras. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Versión Reina Valera 1960. Y la versión Biblia de Jerusalén lo traduce así. La ley era para nosotros como el esclavo que vigilaba a los niños hasta que viniera Cristo. Y así, antes que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. Apreciados amigos, la función del paidagogos es una ilustración adecuada para señalar el papel de la ley, porque la ley sirvió como el guardián, supervisor o custodio del pueblo escogido en los días del Antiguo Testamento, y a semejanza del paidagogos, tuvo a su cargo su preparación moral. Además, la ley le muestra su carácter pecaminoso al pecador, llevándolo a la única fuente de solución, que es Cristo el Señor. La ley fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción. La misma naturaleza de esta tarea significa que la ley también tiene un aspecto negativo, y eso es porque nos reprende y condena como pecadores. Sin embargo, Dios utiliza este aspecto negativo para nuestro beneficio, porque la condenación de la ley produce en nosotros lo que nos lleva a Cristo. Por ende, la ley y el Evangelio no son contradictorios. Dios los diseñó
para que obraran juntos para nuestra salvación. Estimados amigos, como conclusión podemos decir que, número 1, la ley no está en contra ni se opone a las promesas de Dios que se obtienen por la fe. No son contradictorias. Número 2, antes que viniese la fe, o Cristo, estábamos bajo la condenación de la ley. Número 3, después que vino la fe, es decir, Cristo, ya no estamos bajo la condenación de la ley. Número 4, la ley no anula ni abole la promesa de Dios hecha a Abraham. Número 5, la ley fue dada para llevarnos a Jesucristo, en quien ejercemos fe. Y número 6, al creer en Jesucristo, somos justificados por la fe. Esto es todo por ahora, amigos. Dios les bendiga y les guarde y les guíe al compartir con otros su santa palabra.